Hola mis queridos niños, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno. Reciban un gran abrazo. Soy la profesora Miriam. Estamos en cuarto año de escolaridad y hoy el tema que veremos es la creación de Bolivia. ¿Nos preparamos? Miren niños, ¿con qué me encontré? Me encontré con un álbum de fotos de Huarizata. Y aquí nos va a hablar la historia de Huarizata, les cuento. Se ven fotografías de los fundadores, se ve la fotografía de las personas que colaboraron en la creación, ¿no? Y muchas labores más que fueron realizando. Un álbum de fotos, niños, nos ayuda a recordar y a ver nuestra historia, ¿sí? Por eso son muy importantes los álbumes. Por ejemplo, yo cuando era niña también agarré mi álbum de foto y me vi y dije, ¡wow! Esa soy yo. Había sido gordita de bebé, ¿sí? Entonces, para eso nos ayuda un álbum de foto, para ver nuestra historia. Bueno. El actual territorio de Bolivia, llamado el Alto Perú, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. A principios del siglo XVII había comenzado algunos intentos de rebelión. En La Paz, al mando de Antonio Gallardo, y en Potosí se sublevó Alonso de Ibáñez, sin lograr totalmente sus objetivos. Hubo otros intentos que indican el descontento del pueblo hacia el régimen virreinal. Murillo fue el promotor del levantamiento realizado en 1809, en la reprimida revolución que sembró los ideales emancipadores de toda América. Las campañas libertadoras de José de San Martín y de Simón Bolívar fueron quienes concretaron las acciones y consumaron victorias criollas en los países sudamericanos. El 6 de agosto de 1824, Bolívar encontró a los españoles divididos y organizó prontamente un ejército formado por colombianos y peruanos, con quienes derrotaron al ejército español del general Canterac en los campos de Junín. Esta victoria constituye sobre todo el paso previo para el triunfo final de Ayacucho. Los jefes españoles Canterac, Valdés y La Serna, reunidos en Cusco, decidieron reorganizar sus fuerzas y salieron al encuentro de los vencedores de Junín. José Antonio de Sucre, por encargo de Bolívar, decidió continuar la campaña militar en el Perú. Y el 9 de diciembre de 1824, los patriotas lograron una espectacular victoria en las llanuras de Ayacucho. Con la capitulación del virrey La Serna, se reconoció la independencia del Perú y de América. Luego, el triunfo de Ayacucho y siguiendo instrucciones de Bolívar, el general Sucre entra en territorio boliviano el 25 de febrero de 1825. Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Tarija y Cinti ya se hallaban en poder de los revolucionarios. El 9 de febrero de 1825, Sucre convoca a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso que debía decidir el destino de la nación. Convocada a la Asamblea Deliberante en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, se determinó por unanimidad la completa independencia del Alto Perú, bajo la forma republicana, por soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano, junto a una comisión, redactó el Acta de la Independencia, que lleva fecha del 6 de agosto de 1825, en homenaje a la batalla de Junín, ganada por Bolívar. El acta, en su parte expositiva, dice, en tono vibrante: el mundo sabe que el Alto Perú ha sido el continente de América, el altar donde se vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba de los últimos de los tiranos. Los departamentos del Alto Perú, añade en su parte resolutiva, protestan a la faz de la tierra entera que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos. Mediante un decreto se determina que el nuevo Estado llevará el nombre de Bolívar, en homenaje al Libertador, quien a la vez es designado Padre de la República y Jefe Supremo del Estado. Bolívar agradece estos honores,
pero declina la aceptación de la presidencia de la República, para cuyo cargo insinúa el nombre del general José Antonio de Sucre. El 18 de agosto, a su llegada a La Paz, hubo una verdadera manifestación de regocijo popular. Jamás país alguno rindió mayor homenaje a un hombre. La misma escena se repitió cuando el Libertador llegó a Oruro, después Potosí y finalmente Chuquisaca. Bolivia nació a la vida independiente con los territorios que corresponden a la Real Audiencia de Charcas de la época colonial. Comprendía 4 provincias convertidas en departamentos: La Paz, Chuquisaca, con capital Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. Posteriormente se creó el departamento de Oruro. Vamos a remontarnos un poco en esa época, ¿no? Es el año 1825. Vamos a hacer un retroceso en el tiempo y nos vamos a imaginar, y lo vamos a ver ahora, a el mariscal Antonio José de Sucre. ¿Qué hizo este señor? Vino al Alto Perú, que ahora es Bolivia, a decir, muy bien, su país, bueno, el Alto Perú ya está liberado. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué deciden? Y les dice que piensen. Luego de un tiempo, le dicen al mariscal Antonio de Sucre, le dicen, mariscal, ya tenemos la fecha. Y se juntó ese día. ¿Qué día fue? Fue el 10 de julio de 1825 que se juntaron en una asamblea deliberante. ¿Quiénes? Pues todos los representantes de las provincias. ¿Y qué decidieron ese día? ¿De qué era la discusión? ¿Qué había que decidir? Les cuento que había 3 temas para decidir. ¿Qué iba a pasar con el Alto Perú, que es la actual Bolivia? ¿Se iba a anexar a Perú? Si así hubiera sido, niños, les cuento que hoy seríamos peruanos. La otra opción que tenían era unirse a las provincias de Río de la Plata. Si eso hubiese pasado, nosotros ahora seríamos argentinos. Y después, ¿no? La tercera opción era crear una nueva nación. ¿Ustedes qué creen que hicieron? Perfecto, crearon una nueva nación, por eso es que se llama Bolivia nuestro país, ¿ya? Entonces, ¿cuándo nace? ¿Cuándo le ponen la fecha? Le ponen la fecha y se reúnen el 6 de agosto de 1825. ¿Para qué? Para que ese día nazca Bolivia. ¿Y por qué eligieron esa fecha? ¿Qué había pasado un 6 de agosto de 1824, un año anterior? Muy bien, era la batalla de Junín, que había ganado el libertador Simón Bolívar contra los españoles. Entonces, para recordar el año de aniversario de esa fecha, es que se coloca esa fecha como nacimiento de Bolivia. ¿Entendido? Y ahora, ¿cómo nace Bolivia? Acuérdense que cuando nace un bebé, uno tiene que saber cuánto mide. Es un dato muy importante para la mamá y para los médicos. ¿Cuánto medía Bolivia? Medía 2.363.769 metros cuadrados. Nuestra Bolivia era grande en territorio, niños. Y su población, ¿cuántas personas había? Aproximadamente había 1.200.000 habitantes, ¿ya? Y una vez que ya estaba nuestra patria nacida, ¿qué empezaron a hacer? Había que identificarla. ¿Y cómo debemos identificar? Si alguna vez ustedes ven por la calle niños con diferentes uniformes o con guardapolvos, tú te das cuenta que están yendo al colegio o que pertenecen a diferentes colegios por el uniforme que llevan. Pues Bolivia necesitaba un uniforme, ¿no? Y uno de ellos fue la bandera. La bandera boliviana es la que la identifica y representa a nuestro país. Entonces fue creada ese mismo año, el 17 de agosto.
días después de la creación de nuestro país. Entonces ya teníamos algo que nos identificara, un símbolo patrio. Después, ¿qué pasó? ¿Cómo nació nuestra Bolivia? ¿No? ¿Cómo era ese bebé? Pues ese bebé estaba frágil. ¿Y por qué Bolivia estaba frágil? ¿Por qué? Porque económicamente estaba mal. ¿Debido a qué? A los préstamos que se tuvieron que realizar para la compra de armas, porque había que combatir contra los españoles. Luego, por la destrucción. Bolivia estaba destruida. ¿Y qué estaba destruida? Estaban destruidas las minas, estaban destruidas las haciendas, las cosechas. ¿Por qué? Porque no había que dejar que el enemigo se abastezca. Entonces había que destruir todo. Y por último, murieron muchísimas personas, ¿no? Hubo muchas pérdidas humanas. Bueno, ahora a ver, vamos a hablar de la organización de la nueva nación. ¿Cómo se organiza? Porque acuérdense, todo hay que organizar. Así cuando la mamá ya tiene al bebé, pues tiene que organizar los pañales, la ropita, la cuna, ¿no es cierto? Es una especie de organización. No es que el bebé lo va a agarrar y lo va a poner ahí y ahí está. No, hay que organizar. A Bolivia igual tuvieron que organizarla. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hicieron es redactar las normas para que se viva de forma correcta, ¿ya? ¿Y cuáles eran? La Constitución Política del Estado. Ahí trabajó muchísimo el libertador Simón Bolívar y fue aprobada esta Constitución, esta ley magna, el año 1826. ¿Y qué estableció en Bolivia? Que estableció en Bolivia que Bolivia es un estado que estaba dividido en 4 poderes. Y ustedes con el profesor William ya han visto esos poderes, ¿se acuerdan? El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral. 4 poderes independientes para que ni una sola persona tenga los 4 poderes, sino independientes. ¿Entendido? Bueno, y algo que da un poquito de pena, pero fue así, el libertador Simón Bolívar ya no podía seguir gobernando nuestro país, solamente con nosotros, a nosotros nos acompañó durante 4 meses. Luego designó como sucesor al mariscal Antonio José de Sucre. Sí, él fue nuestro presidente también. Entonces, él se encargó. ¿Y qué es lo que hizo él? Hizo los demás símbolos patrios. Algo importante, la moneda nacional. Sí, ya teníamos nuestra moneda nacional. Ya no era una moneda en la cual había un sello de España. Había una moneda en la cual se veía, inscrita Bolivia. A ver, ¿qué más pasó en el año 1826? Pasó de que se crearon los departamentos, 5 departamentos: Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. Qué lindo el nacimiento de nuestro país, ¿no? Ahora, niños, reflexionemos. Yo me quedo con la moneda que nosotros tenemos, una monedita. Fíjense, hay un lema muy hermoso que dice, a ver, ¿qué dice? Lean lo que dice el lema. Lean y ustedes me van a decir la próxima clase, o van a escribir o van a hacer algo diciéndome qué cosa dice. ¿Ya? La unión. A ver, ustedes van a ver. ¿Listo? Lo que dice la monedita. Eso es lo que Bolivia necesita. Bolivianos unidos. Nos vemos la próxima clase. Chao, mis niños. Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.